Senador Iván Duque, generación del 14, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia, y que usted sepa que usted tiene siempre línea abierta, aun cuando esté apagado el celular se despierta cuando llama a Fernando Londoño. Bueno, senador, aquí pasaron cosas muy graves y cosas muy importantes. Graves en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Graves no en el sentido de malo, graves en el sentido de que tienen que despertar a la opinión pública. Con todo el aparato estatal, con toda la publicidad, con todos los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales, con todos los medios de comunicación, consiguió Santos el 17%. El 83% del país dijo, no le jalo a esto. Y eso significa, si me perdona, una revolución, un mundo distinto en el que tienen que participar todos. Pero se lo voy a decir también con entera franqueza. Esto, entre otras cosas, necesita un cambio generacional. Esto, pues, uno prendido a estas alturas del doctor Serpi, del doctor César Gaviria y del doctor Samper. Pero hágame el favor. La política colombiana tiene que ser distinta y tiene que cambiar de generación. Y esa es la generación del 14 para hablar de temas serios. Temas serios como, por ejemplo, el de la reforma tributaria que viene, a ver si se va a hacer cargándole la mano a la clase media y a la gente pobre o si se va a hacer sobre la base de una reducción, pero fundamental, del tamaño del Estado colombiano para que la gente pueda respirar. Senador, ahí sí que es cierto que usted tiene una tarea por cumplir. ¿Qué nos dice sobre eso? Ya que ayer fue capaz esa generación de cambiar el curso de la historia y de enfrentándose a todo, derrotar todo ese aparato estatal caduco, decadente, que tiene que abrirle paso a un nuevo mundo distinto con la unión de los colombianos. Esto no es para enfrentar a nadie con nadie, al contrario. Llamemos a la gente a un gran propósito nacional, a una gran tarea nacional, a un gran pacto nacional de la Colombia verdadera, de la Colombia de verdad. ¿O estoy diciendo mucha tontería, senador? Doctor Fernando, mire, lo primero que quiero decirle a usted y reconocérselo es el liderazgo que usted ha tenido en esta tarea pedagógica, en esta tarea de contacto con la ciudadanía. Yo quiero empezar esta entrevista recordando que en el mes de diciembre, cuando hicimos una larga entrevista con usted, hablamos de la importancia de decir no, que cuando uno está defendiendo los valores y los principios de la legalidad y de la institucionalidad, había que perseverar en ese esfuerzo más allá del cálculo político, que en algunos casos estaba basado en el miedo y en otros en no querer asumir unos riesgos políticos. Y en esa entrevista compartimos ese anhelo de salir a las calles a defender esos principios. Esos anhelos se tradujeron en una campaña pedagógica llena de alegría, en una campaña sin ostentación, sin derroche, sin recursos, pero con las ideas, con los argumentos. Y yo creo que el mensaje que le queda al país es que cuando la política se ejerce con esas convicciones, la buena fe siempre va a prevalecer. Y nos enfrentamos a todas las adversidades que eran apabullantes por parte del gobierno, bajar el umbral, no tener equidad en el financiamiento público, permitir la publicidad estatal, utilizar la pedagogía como propaganda. A todo eso se rechazó. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que los ciudadanos que votaron por el sí no son nuestros adversarios, nuestros contradictores, nuestros enemigos. Al contrario, hay que buscar ese gran pacto nacional. Y ese gran pacto nacional empieza por corregir toda esa fractura institucional que estaba incluida en los textos de esos acuerdos y que estaba conduciendo al país a una incertidumbre institucional de enormes gravedades. Entonces, yo creo que ahora la tarea que sigue, y usted tocaba el tema de la reforma tributaria, es primero también saber separar las dos cosas. Yo llevo hablando en su programa mucho tiempo diciendo que toda esta situación que ha detonado la reforma tributaria se origina por el derroche del gobierno, se origina por no haber ahorrado en la época de las vacas gordas de la bonanza petrolera pensando en el futuro,
se origina porque el presupuesto crecía al 11% cuando la economía crecía al 4.5%. Y querer sustituir una bonanza petrolera con más impuestos cuando la economía se desacelera, cuando la inflación es alta, cuando la confianza del consumidor está en declive, cuando la inversión extranjera cae, pues es una especie de salvavidas de plomo. Por eso nosotros hemos planteado que aquí, antes que hablar de reformas tributarias estructurales, hay que hablar de una reforma fiscal estructural. ¿Para qué? Para que podamos, por un lado, reducir todos esos gastos de opulencia que se han visto, racionalizar el tamaño del mismo e inclusive empezar a hacer ajustes sobre si es necesario, la existencia de todas esas entidades que yo llamaría agencias de responsabilidad vertical que este gobierno disparó. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recuperar el crecimiento en la economía. Si nosotros reducimos el tamaño necesario del Estado, vamos a dar la posibilidad de tener más alivios de carácter tributario que aumenten la inversión, la formalización laboral, la productividad, la competitividad y el ahorro, que son medidas necesarias para esa recuperación económica en el país. Yo creo que como están planteadas las cosas, el gobierno se ha guardado las fichas con respecto a esa reforma. Durante 10 meses o más, desde que se conoció el reporte de los expertos, había silencio en el gobierno. Ya llegó el momento que el gobierno diga primero cuál es su propuesta y que nosotros le digamos al gobierno, nosotros no vamos a acompañar simplemente un aumento de impuestos a las clases menos favorecidas, aumentándole el costo de los productos básicos cuando los hogares más vulnerables del país tienen déficit en proteína. Nosotros no queremos que aquí se siga golpeando a la pequeña y mediana empresa y que se sigan dando incentivos a la informalidad. Ese debate lo haremos con altura y con grandeza, pero defendiendo que aquí el gran costo político de este aumento de la carga tributaria y de esa desaceleración obedece a una política económica errática que necesita ser corregida de inmediato. Doctor Iván Duque, lo que usted está planteando, en otras palabras, es todo un cambio de política. En la búsqueda de un temita en el que usted es maestro, porque usted trabajó tantos años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo insisto, el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Lo dijo un tontico por ahí que se llamaba Pablo VI, el más grande escritor que produjo la Iglesia Católica en el siglo XX era Pablo VI. Y el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Lo entendieron Corea, Singapur, Hong Kong, todos los dragones asiáticos, todos los países de Europa Oriental que están entendiendo el mensaje. Esto no es con más Estado, esto no es con más intervencionismo. Hay que cambiar radicalmente la figura para abrirle paso a la libertad, a la creatividad. Vea cuánta falta nos hacen personas como su padre, que se nos fueron, para que recuerden lo que pasó en Colombia con Carlos Lleras Restrepo en el año 68. ¿Usted sabe cuáles eran las exportaciones menores de Colombia en aquella época? Pues lo sabrá porque habrá leído textos de historia. Le faltaba un tiempito para que usted naciera. Eran 30 millones de dólares de exportaciones llamadas no tradicionales. Carlos Lleras Restrepo dijo exportar o morir, que era un grito de desarrollo económico, y llamó a los empresarios, liberales, conservadores, grandes, chiquitos, a todos, señores, a conquistar los mercados del mundo y a producir una oferta exportable. Eso fue un grito de desarrollo económico. Y el país contestó, y el país se levantó, y esos 30 millones de dólares se volvieron 1.000 millones de dólares en cuestión de un par de años. 30 veces aumentó la oferta exportable de Colombia. Y el país estaba confiado, y el país seguía adelante. ¿Y sabe qué detuvo eso, doctor Iván Duque? ¿Sabe qué lo detuvo? Dígame, los dólares de la ventanilla siniestra del Banco de la República. Porque de la noche a la mañana nos inundamos de dólares y entonces eso estaba creando presiones sobre la economía colombiana y el doctor López Michelsen dijo tranquilamente que había que detener o olvidarse de ese embeleco de las exportaciones. Doctor Iván Duque, esto lo que usted está planteando es un cambio total en la visión de la política colombiana. Hagamos ahí sí. Yo creo, doctor Fernando, que aquí también esto es un momento para afrontar esta realidad. Primero,
el tema económico con mucha altura y con sentido patriótico. Yo que estoy viendo con preocupación, que se le ha anunciado al país una reforma tributaria estructural, pero no nos digamos mentiras, en 40 días un país no hace una reforma tributaria estructural, que ese es el error a lo cual ha conducido este gobierno, de querer presentar esto en el mes de octubre para que en 8 semanas se resuelva esto. Y una reforma estructural, como yo lo he dicho, el sistema tributario colombiano no está alineado con nuestros objetivos de largo plazo. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de largo plazo de una economía como Colombia? 1, la formalización. En la medida que siga existiendo la asfixia tributaria, y sobre todo para la pequeña y mediana empresa, va a haber muchos más incentivos a que los canales sean informales. Nosotros necesitamos un sistema tributario que nos dé competitividad. ¿Para qué? Para que atraiga inversión. Y resulta que la excesiva carga tributaria empresarial lo que ha hecho es disuadir también inversiones. Tercero, uno quiere que la productividad y la innovación en las empresas también sea un triunfo, pero cuando usted no tiene certidumbre tributaria y las empresas no saben cuáles van a ser los impuestos del año entrante, y en 2, y en 3, y en 4, y en 5, obviamente esos costos terminan comiéndose las ganancias de productividad de las empresas. El ahorro. Nosotros veníamos castigando el ahorro porque desde el año 2010 debió haber terminado el impuesto transitorio a la riqueza. Y mire la realidad tan difícil, este gobierno la mantuvo primero que para la oleada invernal, después que para las dignidades agropecuarias. Siempre ha estado buscándole a eso una razón. Entonces, yo creo que el debate de fondo también es entender, número 1, que nosotros no podemos seguir castigando a los sectores por capricho. Mire, por ejemplo, lo que se planteó por parte de los expertos de la reforma tributaria. Pongámosle impuestos a las bebidas azucaradas, diciendo que con eso iban a reducir la obesidad, cuando principalmente el problema de obesidad en Colombia es por sedentarismo. Las bebidas azucaradas apenas son el 3% del consumo calórico. En México se hizo un ensayo así improvisado y lo que ocurrió es que redujeron el consumo de gaseosas, no redujeron la obesidad y quebraron miles de tenderos. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que empezarlas a plantear, pero el eje central, doctor Fernando, es que aquí no es solamente una reforma de los ingresos, sino que también tengamos eficiencias en el gasto público. A mí me preocupa que el 60% del presupuesto de inversión de la nación, dicho por las autoridades económicas, no va para formación bruta de capital, no son de inversiones económicas de carácter rentable. Eso ya le muestra a usted que hay que hacerle correctivos a esa clasificación presupuestal. Entonces, el mensaje central es: tenemos que obrar para que las finanzas públicas de este país tengan sostenibilidad. Y a mí me preocupa que este gobierno le esté dejando en la próxima administración un ajuste de casi 2,5 puntos del PIB, que eso no se lo han contado al país, porque querían dejarle prácticamente el tumor para que lidiara el próximo gobierno. Eso no es responsable, y cualquier tipo de pactos sobre la situación fiscal del país tienen que empezar por el reconocimiento del gobierno nacional de los errores de esta política económica de gastar, gastar y gastar más allá del crecimiento de la economía. Nos gastamos una bonanza petrolera y nos gastamos un endeudamiento que ya no es sostenible, senador. Es que aquí hay que tomar las cosas muy en serio. Y a esos jóvenes que estaban gritando, pues llevados por unas pasiones ahí muy inmediatas en favor de la paz, y hay que darle oportunidad de la paz, hay que decirles: señores, venga muchachos, venga, el destino de ustedes es irse de Colombia, porque Colombia les cerró las puertas al desarrollo, porque Colombia no tiene un marco jurídico y político dentro del cual la gente pueda crecer. Para las nuevas generaciones no hay futuro, y uno no puede crear una nación así, diciéndole no futuro a las nuevas generaciones. Y este es un país joven, eminentemente joven. Entonces hay que abrir las puertas del desarrollo. ¿Qué tal el tema del desarrollo agrícola, doctor Iván Duque, para que nos vengan a recetar ahora empresas comunitarias y familiares? ¿Dónde las grandes empresas? Sí, mira, yo quisiera, frente a estos puntos, por ejemplo, cosas que nosotros hemos presentado y que inclusive vienen de la época cuando usted estuvo en el gobierno con el entonces ministro Alberto Carrasquilla. Aquí se pensó en un momento dado contener la regresividad del IVA para que no fuera tan duro para las clases menos favorecidas. ¿Y eso cómo se podía hacer? Con un mecanismo de devolución para aquellos hogares más vulnerables. Entonces, ese tipo de propuestas siguen sobre la mesa y estamos listos a defenderlas y a plantearlas. Nosotros también hemos dicho con total claridad,
hagámosle ese reordenamiento del gasto público. Porque a mí lo que me preocupa es que cuando usted mira los antecedentes económicos de este gobierno, casi que toda la euforia de cómo se iba a comportar las finanzas públicas estaba soportada sobre un precio del petróleo de $100 el barril y sobre una producción de más de 1 millón de barriles. Esas realidades no están hoy. Ahora, ¿puede el país despreciar el sector mineroenergético? No lo puede hacer. El país, al contrario, tiene que seguir mejorando su exploración y su potencial de producción, pero lo que el país también necesita es de diversificar las fuentes. Este país necesita hacer rápidamente una reingeniería de todo el exceso de regulación que entorpece y le quita competitividad al sector empresarial, bien sea para exportar o bien sea para invertir con calidad en el país. En materia de desarrollo rural, es absurdo que no se haya planteado acá una verdadera agenda de darnos cuenta que si el campo quiere progresar, el campo necesita un matrimonio entre la gran producción agroindustrial y el pequeño productor. Acá necesitamos entender que el campo necesita inversión. Un campo sin inversión no va a formalizar los puestos de trabajo. Entonces, yo lo que le quiero decir, doctor Fernando, frente a estos debates, el Centro Democrático, como lo ha hecho hasta ahora, va a estar siempre a la altura de lo que el país necesita. Nosotros hemos obrado con preparación, con argumentos, con propuestas, así lo seguiremos haciendo, pero que quede absolutamente claro que nosotros sí no vamos a dejar que el Paganini, sin que se haga un esfuerzo de reducción del Estado, terminen siendo las clases menos favorecidas de este país. A esas clases hay que protegerlas y hay que exigirle al gobierno que asuma el costo político del derroche y que empiece por un ajuste del gasto público y del gasto innecesario que ha expandido durante estos 6 años. Y una política distinta, le dejo, porque pues tenemos que seguir nuestro camino en esta mañana, lo que no quiere decir que no volvamos a hablar una y otra vez, senador Iván Duque. Esto no lo produce sino una generación que piense distinta, una gente diferente. Ustedes pudieron llegar al Congreso por una razón elemental, porque hubo un fenómeno con el que el país no contaba, el fenómeno Álvaro Uribe Vélez, quien dijo: yo no me voy a rodear de politiqueros que tienen votos aquí y allá y porque están unidos al alcalde de no sé dónde, yo le voy a dar espacio a una nueva generación. Los partidos políticos en Colombia le tienen que abrir espacio a una nueva generación. Esos gamonales conservadores, pero por Dios, entiendan que llegó la hora en que el trabajo es abrirle espacio a una generación distinta. Personas a las que estimo y quiero tanto como el senador de Barranquilla, que son personas maravillosas, que en su tiempo fueron oradores prodigiosos. Doctor Gerlain, abra el espacio a una generación distinta. Entendamos eso. El Partido Conservador tiene figuras y promesas como Santiago Castro. Aquí está, y que no se ponga colorado porque es la verdad. Los saludo, que le tengo toda la admiración. Muchas gracias por esas palabras. Pero Álvaro Uribe le abrió espacio a la generación del 14, el Partido Conservador y el Partido Liberal y el Partido de la U, por Dios, lidiando con armatostes viejos, con una generación que ya cumplió su ciclo. No digamos que lo hicieron bien o mal, cumplieron su ciclo para empezar a hablar este lenguaje que usted está utilizando, senador Iván Duque. Estos temas que usted está proponiendo, estos asuntos que tienen que ser los que congreguen el interés y la pasión de los colombianos para que podamos sobrevivir. Senador Iván Duque, muchísimas gracias y seguiremos hablando una y otra vez, porque esto está empezando y ayer pasaron cosas muy graves, muy importantes, que el país tiene que entender. Que todo el viejo aparato de las componendas políticas, de los ataques burocráticos sobre la opinión, movió el 17% de los colombianos. Esa es la realidad. ¿Qué le vamos a contestar al otro 83% del país? Doctor Iván Duque, senador de la República, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Fernando. Un gran saludo para usted y para toda su audiencia y sus compañeros.